Hola, bueno, aquí estamos en una nueva sesión de streaming. En este caso vamos a conversar sobre algunos de los temas que nos está dando el debate público de estas últimas semanas. Y tiene que ver con los resultados de la PSU, la educación y en general las diferentes propuestas que están hoy día en discusión en la opinión pública respecto de temas de educación. ¿Cuál es el punto de partida de esta discusión? Entender que la educación es la principal herramienta de movilidad social de los países que se encuentran en vías de desarrollo. Para decirlo de otra forma, en las sociedades que van en camino al desarrollo, la educación actúa como un nivelador de oportunidades para la gran mayoría de sus ciudadanos. Y también, como consecuencia, si esa educación es de calidad, genera una posibilidad de que también los países alcancen los niveles de desarrollo debido a su mejor preparación del capital humano. Es decir, por todos lados se gana si hay una educación de calidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? En el último tiempo, bueno, decía un columnista al fin de semana, Daniel Matamala, hablaba de los gentilicios en un diario, y decía que ya es común que se pregunte de qué colegio eres, de dónde vienes, y así se hace una especie de escaneo o radiografía social y relacional de la persona. Esto no es nuevo. Yo recuerdo al ex subsecretario del Trabajo cuando era asesor de la presidenta Bachelet en el segundo piso, el primer gobierno de Bachelet, Francisco Javier Díaz, que escribió una columna justamente sobre eso, que en las entrevistas de trabajo muchas veces preguntaban ¿en qué colegio estudiaste? ¿Qué importancia tiene en la entrevista de trabajo el colegio donde una persona estudió? Bueno, la importancia que tiene para ese interlocutor probablemente de la empresa es saber cuál es su red de relaciones, su relacionamiento, cuál es su, comillas, comportamiento social. Y eso genera una discriminación, genera una inmediata afectación del legítimo derecho a aspirar a la igualdad de oportunidades en la entrevista laboral. Si en la entrevista laboral, tal como ha sido mencionado el concepto, el mérito, la capacidad de trabajo, el criterio, obviamente, y las competencias técnicas, profesionales, son lo que debiera primar. Pero no necesariamente es así. Chile es un país muy pequeño y muchas veces, como alguien dice por ahí, es un país isla donde todo el mundo se conoce y el resto, la verdad es que poco espacio tiene de participar en la vida del país. Por eso que entonces el tema de educación debe ser necesariamente el tema principal en esta materia. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos días? Hemos visto una discusión entre unos y otros, mientras el gobierno lanza un proyecto que denomina Aula Justa, la obsesión del gobierno por ponerle nombres cortos a las cosas, aula segura, aula justa, quizás que van a inventar después. Lo que busca finalmente es una especie de contrarreforma a lo hecho en el gobierno del presidente Bachelet, donde se generó un sistema de selección que a través de un software se postula y se determina el lugar donde tiene que ir la persona con su hijo, digamos, a tal establecimiento público. Esto obviamente en aquellos liceos donde hay más demanda. Se supone que un liceo tenga más demanda que la capacidad de cupos para poder recibir. Efectivamente, ese sistema avanza en la lógica de evitar la discriminación que había cuando los liceos o los colegios particulares subvencionados comenzaban a seleccionar personas, alumnos, digamos, a temprana edad, sobre la base de criterios no necesariamente objetivos. Algunos dicen que seleccionaban en función del mérito. Yo me permito preguntar, no tengo respuesta, pero ¿cómo distinguir el mérito de un niño de 4 o 5 años que va a entrar a pre-kinder o kinder? ¿Cómo tener el mérito? ¿Cómo determinar el mérito de un niño de 8 o 10 años? ¿Es más meritorio un niño de 12 años que tiene buen rendimiento, cuya familia no tiene ningún tipo de problema económico y sus padres no tienen problemas conductuales? ¿O será más meritorio, por el contrario, el mismo niño de 12 años que a lo mejor no tiene el mismo rendimiento académico, pero se esfuerza todos los días para llegar a ese liceo, producto de que vive en una zona alejada? ¿O que su padre o su madre tienen vínculos con el microtráfico de drogas o la delincuencia, y a pesar de ello este niño hace un esfuerzo por participar activamente del sistema educacional? ¿Cuál será más meritorio? ¿El mérito se mide a través de las notas? Bueno, hay toda una discusión más de fondo que tiene que ver con cómo nosotros evaluamos, digamos, a los niños a la hora de incorporarlos en un proceso, un sistema educacional. Ahora, dicho lo anterior,
se dice el proyecto del gobierno, Aula Justa, lo que hace es que justamente evita, más que evitar, lo que busca es retroceder en la implementación de este software de selección de alumnos y volver a la lógica de la posibilidad de seleccionar de parte de, como dijo el presidente de la República, la industria de la educación. Y el fundamento que da el presidente de la República y la ministra de Educación es la libertad para poder elegir. Y vamos a hablar un minuto, un paréntesis, permítame un paréntesis respecto al tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de autodeterminarse y de poder elegir frente a varias alternativas. La pregunta es, ¿quién no tiene recursos en este país goza de libertad para elegir su educación? No. ¿Dónde va un joven que no tiene recursos? Va al colegio, comillas, que le toca. ¿Qué puede ser el del barrio, si es que tiene la suerte de quedar ahí? O puede ser otro, pero que no necesariamente va a reunir la calidad adecuada para que ese niño o niña pueda surgir académicamente. ¿Qué libertad de elegir tiene una familia que no puede pagar, por ejemplo, por su salud? Y tiene que ir al consultorio, al hospital, y tiene que esperar 1 año, 2 años, y no tiene otra posibilidad porque además no puede ir al consultorio o al hospital de la región o la comuna al lado, porque por ley además tiene que estar en donde vive. Entonces, este tema de la libertad, yo creo que más bien el gobierno equivoca el punto, porque con el sistema de selección, donde además el gobierno intenta reponer la entrevista familiar, ¿y para qué? Busca reponer la entrevista familiar para saber si esa familia, ese joven, comparte el proyecto educativo del liceo o del colegio. Y les voy a contar que en alguna oportunidad yo postulé a un colegio particular pagado cuando estaba estudiando. Y no fui aceptado en ese colegio porque mis padres eran separados, porque probablemente no cumplía con el proyecto educativo que pretendía el liceo y las familias modelo que quería tener en ese establecimiento. Bueno, ahí entonces la libertad no va a ser del alumno. Nadie le va a preguntar al alumno si quiere estar en ese liceo. No va a ser de los padres, porque tampoco van a poder elegir, sino que va a ser, como dijo el presidente, de la industria de la educación. Es decir, el liceo o el colegio va a ser quien elija a ese alumno o alumna, en función de que si es compatible con el proyecto educativo. Y esto dice relación con la educación en general. No me refiero yo, por un lado, ni a las escuelas especiales, me refiero particularmente a aquellas escuelas, por ejemplo, a liceos técnico-profesionales. No me refiero tampoco a los artísticos, porque evidentemente ahí debe haber un proceso de selección, particularmente en estas últimas. Porque no es lo mismo un joven que tiene un súper rendimiento académico, tiene súper buenas notas en matemáticas y en castellano, pero la verdad es que en el mundo artístico los talentos son escasos y deben ser potenciados. Entonces, evidentemente, tratándose de liceos artísticos, debieran quedar marginados del proceso de la tómbola o del software, digamos, y debiera abrirse un espacio para que puedan seleccionar. Y así se ha hecho, por ejemplo, en el Liceo Artístico de San Carlos. En su minuto hablamos con la directora, estaba muy preocupada, hicimos la gestión ante el Ministerio de Educación y se permite ahí una excepción. Bueno, eso debería estar establecido porque evidentemente cuando estamos hablando de talentos artísticos es completamente distinto a las capacidades académicas regulares, digamos, normales, entendidas tales como lenguaje y matemática. Bueno, pero adicionalmente el sistema de la tómbola o el software admite correcciones. Y aquí hemos visto cómo algunos han defendido este sistema a rajatabla. No hay que modificarlo en nada. Bueno, yo quiero contarles que en mi experiencia, recorriendo la región tanto del Biobío como de Ñuble, han surgido varios problemas. Uno de ellos que se produce, que es muy complejo, es que en algunas comunas pequeñas, rurales, lo que ha ocurrido es que las familias postulan para ser parte del liceo que queda más cerca, digamos, en la comuna, no quedan en la primera preferencia, tampoco en la segunda, tampoco en la tercera y recién en la cuarta preferencia. Pero el problema es que a diferencia de lo que ocurre en las grandes ciudades como Santiago, como Concepción, como Valparaíso, donde hay multiplicidad de ofertas educativas, es decir, si no quedo en un liceo voy a quedar en otro relativamente cerca, en las comunas rurales hay muy poca oferta. Y si el que no queda en el liceo de la comuna tiene que viajar a otra comuna, y en algunos casos en zonas rurales estamos hablando de 15 o 20 kilómetros, y eso puede significar
un incentivo a la deserción escolar. Por eso es que es importante que se legisle no solo pensando en Santiago, en Valparaíso y en Concepción, sino también en aquellas pequeñas comunas que cuando se implementa el sistema de selección a través del software, tiene que tener en consideración el domicilio de las familias, porque de lo contrario puede quedar esa familia, ese joven, ese niño o niña, en un liceo trasladarse o demasiado complejo, y eso puede significar un incentivo, como decía, a la deserción escolar. Entonces, esta ley de selección que establece hoy día el sistema, creo que admite correcciones, particularmente en el ámbito artístico y también en el mundo de la educación rural. Pero fijémonos qué es lo que ocurre. El gobierno insiste en hacer esta contrarreforma, permitir una entrevista familiar y buscar mecanismos distintos del proceso de selección, comillas, anónima, ¿no? Para efectos de permitirle a la industria de la educación, como dijo el presidente, que pueda elegir y seleccionar a aquellos alumnos. Ahora, la respuesta del mundo de la izquierda, ¿cuál es? No, hagamos lo siguiente. Obliguemos a los colegios particulares pagados a recibir una cantidad de alumnos o alumnas de nivel socioeconómico más bajo, de escasos recursos. Esto parece tremendamente progresista. Otros proponen que en vez de imponerle un 30% y obligar a los colegios particulares, haya un fondo para poder financiar eso, un fondo público para poder financiar esta inclusión social. La inclusión social es buena, sin duda, no cabe ninguna duda. Pero ¿es la respuesta al problema que estamos viviendo? A mi juicio, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque quienes proponen esto asumen en la práctica de que lo mejor que les puede pasar a un estudiante es llegar al colegio particular pagado. Y por tanto están renunciando al deber ético que tenemos hoy día de mejorar la educación pública. ¿Qué digo con esto? Es que por un lado el gobierno y por otro lado la izquierda nos tienen discutiendo en el margen, es decir, discutiendo en si vamos a seleccionar o no vamos a seleccionar, si vamos a obligar a colegios particulares pagados a incluir o no a estudiantes de escasos recursos, cuando en realidad lo que está ocurriendo en la práctica es que no se está abordando el tema de fondo, que es la calidad de la educación pública. Seamos claros, tenemos un porcentaje muy importante de alumnos y alumnas que estudian en la educación pública y que por las condiciones económicas va a ser imposible que puedan pagar un colegio particular subvencionado o un particular pagado. Entonces es deber del Estado proveer buena educación pública, una educación pública de calidad. Si nosotros nos abocáramos a una profunda reforma de la calidad de la educación pública, preescolar y escolar, probablemente el sistema de selección y la obligación de incorporar alumnos en los colegios particulares no serían tema. ¿Y sabe por qué no serían tema? Por una razón muy simple. Porque no sería dramático que el proceso de selección no dejara un alumno en un determinado liceo y lo mandara a otro. Porque la calidad de la educación debería ser pareja y buena. Y por tanto, lo que está ocurriendo hoy día es que ambos debates dejan de lado el profundo debate que tenemos que tener. Es cómo mejoramos la educación pública en Chile como una obligación ética, pero también como una visión de sociedad hacia el futuro. Si Chile quiere realmente, en algún minuto de su vida, ser un país desarrollado, requiere mejorar los niveles de educación y de formación de sus alumnos, hombres y mujeres. Esa es la discusión que tenemos que dar. Eso es fundamental. Ahora bien, veamos lo que ocurrió, por ejemplo, con los resultados de la PSU. Pensemos hoy día que tenemos 2.994 liceos que tienen enseñanza media en el país. Hubo 124.451 seleccionados que rindieron la PSU en las 27 universidades públicas y en las 14 privadas. O sea, de todos los que dieron la PSU, hubo 124.451 alumnos o alumnas que fueron seleccionados y quedaron en las universidades públicas o en las universidades de las privadas que están en el sistema de admisión. 3.600 jóvenes más que el año 2017, eso es bueno. Pero cuando uno empieza a bucear en la cifra,
surge una preocupación. El 30% de los seleccionados son estudiantes de colegios municipales. Solo el 30% de estudiantes de colegios municipales fue seleccionado. Es decir, hay un 70% de quienes estudiaron en los liceos municipales que no fueron seleccionados. En el caso de los colegios particulares pagados, el 79% de quienes estudiaron en ellos quedaron seleccionados en alguna de estas universidades. Es decir, para ser muy claro, si 7 de cada 10 jóvenes que estudian en liceos públicos no quedan seleccionados en las universidades públicas o las 14 privadas del sistema de admisión, es porque evidentemente tenemos una brecha muy grande en la calidad de la educación. ¿Cuál es el punto entonces? Es que de aquí debiéramos tener un gran acuerdo político, transversal, que ponga la calidad de la educación preescolar y escolar como elemento fundamental de la política pública. Yo espero y aspiro a que cualquier persona que quiera ser presidente o presidenta de la República en el próximo periodo tenga la posibilidad de heredar, ojalá de este gobierno, el inicio de un proceso profundo de reforma de la educación pública. Este es un proceso que va a requerir de amplio nivel de consenso, técnico, político y social. Porque esta no es una reforma que se pueda implementar, que se pueda diseñar e implementar en 4 años, que es el periodo presidencial. Esto van a ser 4, 8 o quizás 12 años de esfuerzo continuo, donde debemos entender a la educación pública como una política de Estado, como un deber de la política, con mayúscula, de ponernos de acuerdo en un sistema que nivele la calidad de la enseñanza de la educación pública hacia arriba. Y será la plena libertad, la libertad de verdad de los apoderados y de los alumnos, el poder elegir cualquier establecimiento educacional público, porque la brecha de calidad va a ser menor. Porque las condiciones de la calidad, pero también de la infraestructura, la dignidad de los estudiantes y también la seguridad de los mismos, no va a ser tan diferente entre uno y otro. Y por tanto la selección va a ser menos relevante. Pero a su vez también, al mejorar el nivel de la calidad de la educación pública, vamos a permitir que esos 7 de cada 10 que no quedan seleccionados puedan tener una alternativa de educación superior, sea técnica, profesional o eventualmente de oficios que sean adecuados a la nueva economía digital. Un paréntesis, en este gran proceso de educación, de reforma a la educación pública, debemos incorporar como asignaturas obligatorias no solo la educación cívica, que es fundamental para que una vez por todas exista conciencia de la relevancia de vivir en sociedad y de cómo nos respetamos unos a otros, sino también debemos incorporar elementos como la programación, la robótica, la tecnología, la propiedad intelectual, que son los elementos que van a determinar la posibilidad de inclusión en el mundo de los negocios, ya no de mañana, sino probablemente de hoy día. Esa es la realidad que nos va a tocar vivir y particularmente a las nuevas generaciones. Por eso que es tan relevante un gran acuerdo nacional por la seguridad pública, donde la educación pública tenga calidad buena y pareja. En ese minuto, el debate de la selección o el debate de la inclusión en colegios particulares va a ser un debate secundario porque vamos a estar enfrentando el tema de fondo. La política necesita enfrentar los temas de fondo de una vez por todas y no seguir dando discusiones en el margen que al final del día nos van polarizando y no tenemos puntos de encuentro para lo que requerimos. Soy Felipe Arboe, senador de la República.